Muy buenos días, Andrés Rodríguez, Jorge Fontevecchia los saluda. Me gustaría aprovechar además su experiencia para tratar de ir al fondo de la cuestión. En varios programas anteriores, y fundamentalmente el Día del Paro, hacíamos reflexiones respecto de la herramienta paro general que tenía en los 70, que tenía en Francia, por ejemplo, que tenía en la Argentina, el Cordobazo del 68, que un paro nacional generaba un efecto monumental. Respecto de hoy, de que más de la mitad de los trabajadores no está registrado, la enorme cantidad de cuentapropistas, podríamos decir la pauperización de la economía argentina, la desindustrialización de la economía argentina, la falta de trabajo registrado y con representación sindical, y que hoy un paro general no es una herramienta del mismo peso que tenía hace 20, 30 o 40 años. ¿Cuál es su propia visión sobre eso, independientemente de que aunque no sea del mismo peso, igual la tengan que seguir utilizando? Sí, buenos días. Por supuesto, eso es cierto. Hay una realidad cambiante en el mundo muy aceleradamente. Tiene que ver con, por supuesto, la globalización y tiene que ver con otro montón de factores. Pero evidentemente, de cualquier manera, el paro sigue siendo una señal, un símbolo, ¿no? En el sentido de indudablemente un descontento. Y este descontento tiene fundamento, no es una cuestión caprichosa de un grupo de dirigentes, tiene fundamento en un ajuste muy brutal, donde verdaderamente está empobreciendo aceleradamente al sector del trabajo y a otros sectores comunitarios, como por ejemplo los jubilados, y además esto está condimentado, que en estos momentos, en este presente, los medios tal vez no lo señalan con demasiado énfasis, pero es muy importante, que es despidos no solamente en el Estado, sino también en la actividad privada, lo cual, frente a la carencia de otras ofertas laborales, esa gente está condenada a engrosar las filas de la desocupación. Por supuesto que de cualquier manera somos conscientes que la organización sindical se basa en el trabajo formal y por supuesto que es muy importante que ese 40 y pico, casi 50% de trabajadores informales o semidesocupados pasen verdaderamente a la política de empleo, cosa que es responsabilidad de varios gobiernos, no solamente de este último, sino que es de varios gobiernos que se viene repitiendo la subsidiariedad en ese ambiente y no la inclusión laboral o el trabajo genuino de verdaderamente incorporarlos con inversiones como tiene que ser a nuevos trabajos formalizados. Este es el problema también muy serio que tiene el movimiento sindical, no solamente argentino, sino también mundial. Y Andrés, ahí nos encontramos también con otro problema por carácter transitivo, que es el del propio peronismo, ¿no? El peronismo tenía en sus orígenes una de sus columnas vertebrales, el movimiento sindical, y representar a todos los asalariados, concretamente en términos de otra lógica ideológica, al proletariado. Al perder el peronismo esa representación, nos aparecen fenómenos como el de Milei, que es votado por una cantidad de personas proletarias que no se sienten representados ni por el peronismo y por carácter transitivo por el sindicalismo. ¿Ve usted también ahí una problemática en el cambio, no sé si llamarlo generacional, político, socioeconómico de la Argentina? Sí, por supuesto que sí, también en eso está fundamentado, es cierto, pero hay una suerte como de principio, no digo totalidad, de empezar a recuperar esa suerte de esencia del peronismo que había sido marcado por su creador, el general Perón, cuando dijo claramente que el movimiento obrero es la columna vertebral del justicialismo. No digo que va a ser igual, por supuesto, que en aquellas décadas, pero sí hay un intento de que el peronismo debe nutrirse de la clase trabajadora. Y cuanto más clase trabajadora organizada haya, indudablemente hay una, más allá de los momentos electorales que pueden causar situaciones así, digamos, novedosas, como esta cuestión de un outsider que llega a la política y es votado incluso por propios trabajadores. De cualquier manera, si el peronismo se llega a reordenar con ciertos valores propios, que no es regresar al pasado nostálgicamente, sino, vuelvo a insistir, en valores, no en sistemas económicos sociales, que puede verdaderamente volver en serio que la mayoría de los trabajadores vuelva a confiar en el peronismo, porque el trabajo está muy ligado a esta concepción doctrinaria, y por eso me parece que es recuperable en gran escala, Es decir, que el sector del trabajo, de los trabajadores, si se formalizan mucho más, indudablemente el ideario del peronismo sigue siendo cautivador.
en eso nos estamos inclinando. Y esto lo estamos viendo, porque fijémonos, a pesar de que se dice que muchas encuestas dan al sindicalismo en un nivel muy deteriorado, esto no es cierto, ¿eh? Nosotros tenemos comprobaciones también de encuestadores que hoy por hoy los que representan de alguna manera legítimas digamos, reclamos por cuestiones muy concretas como el caso del trabajo, estamos siendo en cierta manera digamos, considerados más satisfactoriamente. Y esto incluso también, por ejemplo, cuando se atacó la educación pública como una realidad legítima de la defensa de lo que significa la educación, salió la comunidad educativa y las familias todos a defender este concepto. O sea, lo que estoy marcando es que la sociedad verdaderamente se deja llevar en cuanto son reclamos lógicos y concretos. Y por eso hoy la política como tal está bastante cuestionada. Y hay que recuperarla también, porque jerarquizar la política es una de las bases lógicas de la democracia y de la representación de la gente. Hoy está muy deteriorada, incluso en el propio oficialismo, porque hay internas por todos lados. Y la gente ya no le interesa más las internas, no quiere más internas, quiere realmente soluciones. Permítame compartir con la audiencia que estamos conversando con Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, y Andrés, quieren hacerle preguntas a nuestro especialista en política y economía, Alejandro Gomel y Fernando Meaños, en ese orden. ¿Cómo no? ¿Cómo le va, Rodríguez? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están planteando el futuro inmediato? Digo, hay ya alrededor de 15.000 despidos en el Estado. Un presidente que dice que el Estado es una asociación ilícita. Se habla todo el tiempo de achicar lo que es la planta del Estado. ¿Cómo se están planteando de aquí en más? ¿Hay algún tipo de negociación en marcha con el gobierno? ¿Es inevitable que se siga achicando la planta del Estado? Para mí realmente es una cuestión que no debería ser, porque considerar que digamos, la posibilidad de eficientizar el Estado, no eliminarlo, ni considerarlo una organización criminal, indudablemente es base de todo país. A ver, ¿qué país no tiene Estado? Preguntémosle a Estados Unidos si puede prescindir de su Estado, o Alemania. Es decir, al contrario, son Estados mucho más potentes que el nuestro. Sí, y la planta en caso particular, porque se está accionando exclusivamente en este caso por el gobierno nacional en lo que significa el Estado nacional, la administración pública central. Y esto realmente no está sobredimensionado. Y considerar que eso va a generar una suerte de ahorro de déficit es macana. Lo que se destina en materia salarial dentro de lo que es el presupuesto nacional es un mínimo porcentaje. Yo puedo decir, por supuesto, que tal vez es muy importante eficientizar el Estado con planes de capacitación, con incorporación de tecnología, pero lo que hace falta más que nada es política, que tiene que darlo los responsables del Poder Ejecutivo. Son las políticas públicas las que marcan en serio la calidad de la gestión. Y eso son los dirigentes que manejan el gobierno, no los trabajadores. No está sobredimensionado, dice, porque es uno de los puntos clave que maneja el gobierno. No, para nada está sobredimensionado. Es decir, si sacamos realmente lo que son Fuerzas Armadas de Seguridad, que son casi el 50%, y si verdaderamente determinamos que muchos entes tienen la capacidad, en un crecimiento poblacional que se ha venido dando en todos estos últimos años, verdaderamente el plantel hoy de la Administración Central es justa. Y lo que se está haciendo además no tiene tampoco evaluación, porque si usted me dice, mire, vamos a sacar a tales personas por determinadas características fundadas, me parecería bien, pero este trabajo no se hizo a mansalva, aprovechando un sistema perverso como son las plantas transitorias que no tienen estabilidad y que lógicamente van renovando su contrato en sucesivos años. Usted sabe que la mayoría de la planta transitoria tiene más de 5 años de antigüedad, ni siquiera la puso el último gobierno. Es decir, esta cuestión que además tiene digamos, pues hay muchos reclamos ya individuales en la justicia y colectivos también están ganando amparos que indudablemente van a significar luego también un costo para el Estado, porque esa gente va a empezar a ser reincorporada por los años que ha tenido de sucesivos contratos que no se resuelve nunca su permanencia como debe ser. ¿Hay diálogo? ¿Se está llevando adelante algún diálogo para frenar estos despidos? Sí, por supuesto que sí, y estamos también en muchos casos de despidos intentando negociar reincorporaciones. En algunos casos no fue bien, en otros no, en otros hay conflictos gremiales, pero de cualquier manera
vuelvo a decir, esta política no significa para nada ni va a dar como resultado una eficiencia del Estado, todo lo contrario. Se está desprendiendo a veces de cuadros importantes con experiencia y con profesionalismo. Cerca del casi 48% del personal del Estado es profesional, es profesional, por eso no es tan, digamos, desconsiderado generar entonces una mecánica de utilizar la gente correctamente en una política, en la implementación de una política pública que debe darlo, por supuesto, las autoridades políticas de un gobierno. Buen día, Andrés. Por estos días se discute en el Congreso distintas reformas a la legislación laboral. En el caso de los empleados estatales, ¿juzga usted que tiene que haber alguna suerte de reforma? ¿No habría que hacer alguna renovación de las leyes laborales, algunas vigentes desde hace décadas? Sí, bueno, pero justamente me parece lo contrario. Cuando se da amplia facultad al Poder Ejecutivo para disolver un organismo, como incluso se amenazó al principio del ejercicio de este actual gobierno al área cultural, que nos parece una barbaridad. Esto no podría llegar a ser. Una cuestión es ver cómo se reformulan estructuras dentro del Estado, y otra cuestión es disolver o diluir organismos o fusionarlos a su libre antojo. Es decir, esto me parece que es un poder demasiado delegado al Poder Ejecutivo. Pues el Estado, el trabajador del Estado tiene que tener claramente permanencia en su función, porque eso tiene un fundamento, que tiene justamente no verse sometido a los avatares de los cambios políticos de un país. Indudablemente que muchos de esos cambios de gobierno buscan hasta ocupar el cargo más insignificante del Estado. Sí, para eso usted sabe, Rodríguez, que ese mecanismo y esa estabilidad que incluso tiene carácter constitucional también ha sufrido cierta deformación, ¿no? Digamos, con el paso del tiempo aparecen lo que se llaman las capas geológicas. Como nadie quiere ver afectar al personal por razones políticas, el personal se sigue acumulando. Sí, pero eso se logra justamente con una carrera bien establecida, con concursos. Nosotros desde el gremio hemos sostenido en muchas oportunidades de los gobiernos sucesivos esta característica de generar verdaderos concursos, funciones ejecutivas como deben ser, que cada tanto se vayan revisando y se vayan generando en una mecánica digamos, de examinadora. O sea que esto es lo que salva a una carrera administrativa, en la medida que se ejercita, y eso es lo que deben ejercitar, lo que deben obligar a ese ejercicio, justamente son los que conducen el poder político del gobierno. Por último, le consulto un caso que se conoció la semana pasada en la ciudad de Mar del Plata, donde el intendente explicó que el estatuto de los empleados municipales no son nacionales como en su caso, en este caso son municipales, pero usted sabe que esto se repite. Los puestos estatales se heredan, es decir, el estatuto decía que cada empleado que se jubila o que fallece, su familia tenía derecho a tener un cargo en la misma administración pública municipal. ¿Usted está a favor o en contra de eso? No, eso no debería suceder en este siglo XXI. Que por supuesto que un familiar tenga digamos, posibilidad de hacerlo previo a un concurso, no me parece perfecto, pero no tendría que ser una obligación. Es algo que indudablemente cuando se busca optimizar los cuadros del Estado debe ser los concursos abiertos para que se presenten los mejores y ganen los mejores. Pero usted sabe que en los hechos ocurre siempre, en la administración pública, en los organismos descentralizados y demás. Hay que tratar de evitarlo. En ese sentido, el gremio no está a favor. Andrés, yo lo escucho, estábamos comentando aquí con la producción, mientras usted hablaba, su lenguaje que denota lecturas y formación. Acá me decían, es un cuadro, además de ser un sindicalista, en sentido elogioso, no para nada peyorativo. ¿Cuál es su formación? Usted decía que la mayoría de los empleados del Estado son técnicos, es decir, personas que tienen algún grado de título universitario, de tecnicatura. ¿Cuál es la suya propia? Yo soy licenciado en Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. Claro, se nota, se nota. Y otra curiosidad aquí que tenía la producción. En todas las imágenes, además de ser un programa de radio que también se está transmitiendo por televisión y aparecen imágenes suyas todo el tiempo. Y aparece siempre su camisa abierta con una medalla, sería una medalla. No es una medalla, es le explico. Yo soy tradicionalista, me gusta mucho la tradición gauchesca. Y eso es un patacón.
del año 1883 de Plata. Cuando el paisano tenía patacones en su cinto, era sinónimo de que estaba en buen momento. Bueno, esto es un rasgo tradicionalista, más que nada. Andrés Rodríguez, muchas gracias por este tiempo para con nosotros, lo vamos a mantener en contacto, lo despedimos con la misma canción, un poco en broma, de Insurrección Popular de las manos de Filipe, si a usted le parece bien. Sí, con todo gusto, muy amable y gracias por todo. Al contrario, acabamos de hablar con el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez.